Analista político para que nos comente qué puede explicar que tanto el Poder Ejecutivo, en la figura de la presidenta, como el Congreso, aparezcan tan enajenados, tan desfasados respecto a las demandas de la calle que es la que está poniendo la agenda en estos momentos. Estamos con un analista político que ustedes conocen y que nos va a ayudar a entender qué está pasando. Gracias por acompañarnos, José Carlos Requena. José Carlos, ¿tienes alguna explicación de por qué la presidenta, primera cosa que habla del paro y es, no somos violentos los peruanos de bien, no somos tirapiedra? Bueno, buenas noches, Fernando. Yo creo que es algo consistente con lo que hemos visto de Dina Boluarte presidenta, ¿no? Y te diría que incluso la Dina Boluarte ministra exhibía un poco esta, no sé si llamarlo insensibilidad o enajenación, como tú bien dices, pero es claramente una falta de toque, no es falta de sentido. Y a veces parecía que es como no querer ver, porque evidentemente, como tú bien dices, esta es una protesta que trasciende a los transportistas. Cuando tú ves que mercados deciden parar o cerrar, sacrificando lo que son ingresos cuantiosos, pues hablas de un ánimo mayor del que corresponde solo a los transportistas, ¿no? Y tienes, por otro lado, a la formalidad política, pues un poco haciendo oídos sordos, quizás pensando que, dado que este gobierno, a pesar de la gran protesta que hubo al inicio, se ha sostenido, y viendo que las protestas después de lo que vimos en el gobierno, en el breve gobierno de Manuel Merino, que de hecho las protestas fueron las que lo sacaron por primera vez en la historia que pasaba eso, pues ya no hay protestas así. Entonces yo creo que como que confían en que la calle está fría y creo que están en un error, ¿no? Porque yo creo que se está anidando algo que puede ser muy complicado, ¿no? Has apuntado un dato interesante, ¿no? Que confían en que la calle está fría. Si la calle se calentó muchísimo en los primeros meses de su gobierno, pero después pudo mantenerse en pie cuando todos decían, uy, Dina no llega al 2026, Dina no llega a 3 meses más. El propio gobierno incluso planteó un proyecto de adelanto de elecciones, pero como lo superaron, dicen, ya, pues esto de ahora no es nada, ¿no? Ahora, una diferencia en ese entonces es que, claro, la agenda de entonces era, si quieres, maximalista en el sentido de adelanto de elecciones, en algunos sectores, reposición de Castillo, asamblea constituyente. Entonces, ese no es necesariamente un discurso con el que simpatice mucha gente. Pero si lo que sales a pedir es, oye, necesito seguridad básica, ya es un clamor que es mucho más extendido. Y donde tienes hasta la CONFIEP diciendo, sí, pues que deroguen esa ley, ya apuntando además, al Congreso, ¿no? La 32108. Y entonces, claro, y entonces tienes un Congreso que la hace larga. La primera reacción del presidente del Congreso hace un par de semanas, cuando se dio la primera protesta, antes de la semana de representación, fue, oigan, vamos a discutir esto de urgencia. Una mesa técnica. Y cuando llegó, una mesa técnica. Pero claro, esa fue la solución un poco para enfriar el tema, porque lo que Salguana decía es, tenemos que discutir esto. Llegó a Junta de Portavoces y Junta de Portavoces le dijeron, no necesariamente, convoquemos la mesa técnica. Y bueno, han convocado para hoy una sesión para ver exclusivamente estos temas y en la práctica seguimos en la misma, ¿no? Entonces, los antecedentes que uno puede ver en la historia reciente, ¿cuáles son? Ley Pulpín, ley agraria, incluso te diría la remoción de que dicen que la calle sí funciona. Efectivamente. Y es impredecible. Y que puede calentarse mucho más. Fíjate, lo de la ley agraria fue una cuestión que era también un reclamo muy, muy acotado, que luego se fue extendiendo y que tuvieron que desempolvar un proyecto de ley. En ese entonces me parece que el Frente Amplio estaba bancada, pero una bancada de izquierda, en un congreso donde la izquierda eran 15, 14 pues, representantes, ¿no? Además, la radicalización se puede dar muy rápido. Claro, y entonces ya se puede convertir en algo mucho más difícil. Claro, recuerdo por ejemplo al dirigente Julio Campos, que en estos días lo he entrevistado 2 veces. La primera dudaba de si convocar al paro o no. No sabemos, estamos evaluando. Luego se peleó con otros transportistas como Martín Valeriano, que había sido más protagónico en el 26 de septiembre. Dijo, no, sí, al paro. Y hoy lo he visto convocando un paro nacional indefinido. Claro. Entonces, se radicalizó rapidísimo. Claro, y entonces este recurso de decir
es una protesta politizada. Evidentemente que es politizada. ¿Qué cuestionamiento del gobierno no va a ser politizado? Sí, cuando dicen, no, ya esto, ayer me decía el ministro Santibáñez, esto nació sano, pero ya no, porque han metido otras reivindicaciones. Claro, ese es un poco el recurso al que va el gobierno y también algunos sectores de derecha. De hecho, el congresista Cueto un poco como que coincidía con ese recurso, pero de nuevo es un clamor sumamente extendido. Pero ¿no? Como tú bien dices, no se trata de pedir asamblea constituyente o libertad de Pedro Castillo, sino de que es una cuestión básica, ¿no? En cualquier Estado democrático el Estado tiene el monopolio de la represión y que aquí esté pasando lo que pasa. Yo te diría que además es un problema aparentemente o primordialmente limeño, ¿no? Cuando tú ves cuando comparas las encuestas, ves que en regiones no es tanto. Fernando Carvalho esta mañana en RPP decía, en Cusco no hay un problema de inseguridad. En algunas zonas de la sierra tampoco lo hay. En Trujillo aparentemente la cosa está controlada. Entonces, claro, pero ya ves gestos solidarios. Sí, ¿no? Pero José Carlos, ¿vamos a escuchar al presidente del Congreso que está hablando? No, todavía no. En un momento se ha anunciado que va a hablar. Perdón, entonces, te decía que ya se ven gestos solidarios. Donde han habido, en Chiclayo ha habido una protesta más o menos extendida, ayer en Huancayo ha habido una protesta más o menos extendida, que ya no era una cuestión, si quieres, me están extorsionando, era una cuestión más, me solidarizo con lo que está pasando en Lima, ¿no? Además, porque se está expresando no solo, hay gente que no está haciendo, afortunadamente, que no ha sido extorsionada, ni es pariente o cercana a quien lo esté, pero que está aprovechando la situación para manifestar una protesta. Y a veces la manifestación silenciosa es, hay un paro, yo podría ir a hacer compras, a hacer mis cosas, no las voy a hacer, no voy a salir de casa. Hay esa forma de protesta también. Y mucho tiene que ver con el contraste de, mira, cómo está la gente, ¿no? La pobreza por un lado y el pobre que levanta cabeza es extorsionado. Y frente a eso el gobierno, la imagen frívola de la presidenta. Claro. Y eso está pesando bastante. Eso pesa bastante, ¿no? De hecho, lo verbalizaba, no recuerdo si fue hoy o ayer, que una comerciante lo decía con todas sus palabras, ¿no? Mientras esto no tiene solución, la presidenta está haciendo A, B o C, ¿no? Que recurría a la frivolidad, ¿no? Que estas cuestiones, además, gestos de frivolidad nunca convincentemente aclarados. Lamentablemente, ¿no? El tema del rol, es el tema de las eventuales cirugías, el tema de la ausencia, porque no han sido cosas que han quedado ahí como leyendas, ¿no? Y entonces, evidentemente, es un flanco muy cuestionable, porque y si a eso le agregas la falta de resultados, pues estamos en un... Ahora, no se le puede pedir demasiado a una política que nació ayer, no es que no nació, que nació ayer, porque hace 2 o 3 años pues era una funcionaria de la RENIEC, que había postulado sin suerte a la alcaldía de Surquillo y de pronto se convierte primero en vicepresidenta de Pedro Castillo, ministra de Inclusión Social y luego en presidenta de la República. Ya, no se le puede pedir demasiado, no puede iluminarse de la noche a la mañana, pero puede tener un equipo que le ayude. ¿No hay nadie que la haga entrar en razón? Bueno, aparentemente no. Yo creo que antes había, si quieres, algo cercano en equilibrio con un premier un poco más con juego propio, que era Otárola, ¿no? Ahora ya no hay eso. Ahora más bien como que todos los ministros como que se sujetaran a la voluntad. ¿Sientes la ausencia de Otárola? ¿Se siente? A mí me da la impresión que sí. O sea, como te digo, antes había un contrapeso. O sea, tal vez Otárola le hubiera evitado que ella diga lo que ha dicho ahora, o ella hubiera dicho eso, pero él hubiera hecho B. Quizás, o sea, yo tampoco te digo, dentro de las limitaciones que podían haber y de lo complejo que fue la instalación de Dina Boluarte en la presidencia, con el primerato de Otárola, tú tenías, te decía, un contrapeso, porque veías, ok, la señora es errática, pero el premier como que pareciera que hace las cosas. Ahora, Otárola también tuvo delegación de facultades en temas de seguridad y Otárola fue el autor del famoso Plan Boluarte, por lo menos la frase. También te rugió, ¿no? Pues. Y también. Pero en el balance, como que había, tú veías que había algún contrapeso. Ahora todo recae en la presidenta y, como te digo, en ministros que creo que parecieran más preocupados por cumplir con su voluntad que con realmente plantear algunas soluciones, ¿no? Y el Congreso. Claro, el Congreso es difícil que 130 se pongan de acuerdo y a veces pueden estar entrampados por falta de experiencia y por
por mediocridad, ¿no? De pronto dicen, sí, pues hay que atender el reclamo, ya la calle nos puso contra las cuerdas, pero tratan de ponerse de acuerdo en un nuevo texto y no pueden. El presidente de la Comisión de Justicia es un congresista de Perú Libre, Isaac Mita, que tú lo escuchas hablar y te das cuenta que va a ser difícil que pueda coordinar un nuevo texto. Claro, ahí creo que la responsabilidad recae en los portavoces, en los jefes de bancada, en quienes cumplen la función de alguna manera conducir sus respectivos grupos. Porque efectivamente los presidentes de la comisión van a tener que tener el rol de explicar, pero son muy pocos los que podrían, digamos, ayudar a encontrar una salida. De los nombres actuales, yo supondría, por ejemplo, que Adriana Tudela o Fernando Rospigliosi como que pueden tener alguna idea de... Adriana Tudela ahora está con un proyecto para penalizar a jueces y fiscales. Claro, hablaba de las presidencias de comisión, ¿no? Pero entonces los presidentes de comisión en general, salvo que tengan una personalidad fuerte, como que pueden guiar un tema. Pero acá lo vital es que los jefes de bancada, los portavoces, se pongan de acuerdo y busquen una salida. Esa enajenación, ¿no? El estar en una burbuja, compromete el futuro de sus partidos y de sus propias carreras políticas si quieren continuarlas. Entonces ya hay bancadas como la bancada magisterial, que vive su presente porque ni siquiera concibe el futuro. El propio Perú Libre, que va a ser difícil que tenga un futuro, pero Fuerza Popular, Avanza País. Claro, ahí yo creo que los que podrían sufrir un mayor desgaste son Fuerza Popular y APP, que son percibidos como el sostén del gobierno, ¿no? Habrás visto algunos gestos de disidencia recientes, Patricia Juárez diciendo algunas cosas críticas a la presidenta. Desde otro sector, no es nuevo, pero sí Renovación Popular, de hecho, recordemos, Renovación Popular no apoyó a la actual mesa directiva y estuvo a punto de presentar su propia candidatura, que han marcado ya alguna distancia mayor. Pensando en el 2026, ¿no? Que tienen que desmarcar, ¿no? del oficialismo de Dina y de esas bancadas. Claro, y de hecho si ves algunos gestos recientes, la votación del famoso viaje de la presidenta, el viaje trunco, el que no hizo, y también ha habido una votación reciente de una reforma que planteaba, me parece, las votaciones del TC, me parece que era el tema, pero ahí también no se llegó siquiera al umbral mínimo que se requería. Se reconsideró y sí claro. Se aprobó. Ok, pero hay, como te digo, espacios de disidencia que creo que en algún momento van a crear más problemas, ¿no? Pero claro, bancadas como APP y como Fuerza Popular, ¿están comprometiendo seriamente su futuro o creen que ya se las arreglarán para que más bien se les reconozca como que han sido el sostén de la gobernabilidad en tiempos difíciles? Bueno, es el discurso oficial que tienen, ¿no? O sea, nosotros por la gobernabilidad hacemos esto. El tema es que, claro, o sea, si tú ves, yo creo que las condiciones también estaban dadas, dado que esta presidenta no tiene la oposición que tenía el presidente Castillo, para hacer cosas, digamos, algunos pasos mucho más importantes hacia unas mejoras. Y lo que más bien se ha visto es el deterioro, ¿no? Y eso es lo... Ahora, Gustavo Adrianzen sí sintoniza con este ánimo del terruqueo, ¿no? Que ya yo recuerdo en las primeras apariciones públicas, no como premier, sino como funcionario del Estado cuando era agente ante la Corte, era un poco este tono el que tenía, ¿no? Entonces, yo creo que si quieres una segunda temporada de eso, ya con más poder... ¿Y tú qué sabes que tienes tus fuentes y por ahí? ¿Qué es del ministro de Justicia, Eduardo Arana? Mira, no, la verdad ha tenido efectivamente un perfil muy discreto en todas estas cosas. Está ausente y han sentado en su lugar al viceministro. Sí, es una cosa llamativa. De hecho, el nombre de Arana se rumoreó como reemplazo de Adrianzen incluso en algún momento, ¿no? Cuando hubo la remoción de cuatro ministros hace algunas semanas. Pero sí, es algo que es una ausencia notoria. Más bien parece que lo van a reemplazar a él. Eso pareciera, efectivamente. Muchas gracias, José Carlos Requena. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. Pues por favor escoger una carta. Bueno, muchas gracias. ¿Qué dice la carta? Cariño, allí no hay tristeza, ni miedo, ni envidia. Ese lugar soy yo. Uy, el vals metafísico de Manuel Acosta Ojeda. Muchas gracias, José Carlos Requena.